Lo de Venezuela ayer. El voto fue nominal sobre el proceso electoral del mes pasado en Venezuela. Y le tocó a la República Dominicana votar primero. En la intervención del canciller Miguel Vargas Maldonado, había dicho que lo importante es la paz, la conciliación, que se entiendan la oposición y el gobierno de Venezuela. Y dijo que aquí fracasó ese diálogo porque son irreconciliables, porque ninguna de las dos partes quería acuerdo ninguno. Bueno, vamos a ver cada cosa, pero lo primero es que hubo una votación con 19 votos a favor para declarar ilegítimo el proceso electoral venezolano. Ilegítimo fue. Un proceso electoral donde tú tienes gente de la oposición en la cárcel, ¿qué legítimo puede ser? Además, una sorpresa, Maduro dijo, tal día hay unas elecciones, y punto. Ahí nadie opina, nadie puede opinar. Las elecciones son como y cuando él dice. Los que valoran a los gobiernos que no se pliegan a las órdenes de Washington, no pueden ser ciegos tampoco. Realmente Venezuela no tiene un régimen democrático, no lo tiene. Es un régimen que tiene presos políticos. Es que el que se expresa sabe que puede caer preso. El que hace actividad política de oposición sabe que puede caer preso, porque muchos han caído presos. Entonces, y esas elecciones cambiaron el órgano, un órgano para sustituir a la Asamblea Nacional, etcétera. Es una manipulación. Lo que sí nos parece muy importante, lo dijimos anteriormente en este programa, es que se haya sentado un precedente de que la OEA declare ilegítimas unas elecciones porque no fueron justas, porque no fueron legales. Porque en este caso se ha sometido esa moción y se ha hecho la declaratoria porque es Venezuela. Washington le tiene ganas a Caracas. Es verdad que fueron ilegítimas, como ilegítimas fueron las de aquí. Y pregúntenle a la misión de observadores de la misma OEA que vino aquí a observar estas elecciones, para que ustedes vean cuál fue su veredicto. Lo que no hicieron fue llevarla a una asamblea general para declararla, para hacer la declaratoria de que fueron ilegítimas. Qué buen precedente. Es de esperar, sin embargo, que esto no se haga solo con los países que no están bajo el dominio de Washington, como es el caso de Venezuela, sino que se haga con todos. Porque miren, esa presión internacional es necesaria. Es lo que decimos siempre sobre los derechos humanos. Hay temas en los que ningún país puede tener soberanía. Usted no puede tener soberanía para asesinar, por ejemplo, a contrarios políticos. Por eso es que los dictadores siempre son nacionalistas. Por eso no es una casualidad que el partido de Hitler sea el nazi, partido nacionalsocialista, sí, nacionalista. Es por eso. Bueno, pues de la misma manera, no debería existir soberanía para hacer trampas en política y para robarse elecciones. Es sano, repito, es sano, aunque no esté bien intencionado en su origen, es muy sano el precedente que se ha establecido cuando la OEA declara ilegítimas las elecciones de Venezuela. Ahora, Uchi, también creo que la manera en la que funcionó la asamblea ayer fue interesante, porque hemos criticado aquí la manera en la que se ha manejado el secretario general de la Organización de Estados Americanos con relación al tema de Venezuela en los últimos meses. Sí.
Porque ha tomado partido y se ha comportado en muchas ocasiones más casi como un ente político y no como el presidente de un órgano que tiene que buscar salidas consensuadas y que tiene que determinar incluso si habrá sanciones, como en este caso ha ocurrido. También llama la atención la posición de República Dominicana, porque el discurso de Miguel Vargas Maldonado como canciller del país en la asamblea ayer generaba muchísimas expectativas, porque República Dominicana tradicionalmente, como aliado de Venezuela y como beneficiario de algunos de los programas más importantes del chavismo, había optado por abstenerse en situaciones donde se votaban resoluciones de este tipo o optaba por votar en contra de este tipo de resoluciones. Así que hay un cambio en la manera en la que República Dominicana funciona dentro de la OEA con relación al tema venezolano. Y es que la forma en la que se desarrollaron estas elecciones ha sido cuestionada por países incluso que en algún momento ni han marcado posición con relación al tema de Venezuela, porque fue burda la forma en la que se organizó y se orquestó este proceso electoral, boicoteando un proceso de diálogo que estoy totalmente de acuerdo con las palabras que expresó el canciller. Decía, fue difícil vencer la falta de intención que tenían las partes en lograr un acuerdo en el diálogo que se desarrolló en República Dominicana. O sea, poner a un presidente de relajo, porque creo que cuando el presidente Danilo Medina dice que no estaría de acuerdo ni siquiera con que lo convoque a un diálogo, no dice, conmigo no han hablado y no sé si estaría en disposición, es porque al presidente de República Dominicana lo hacían esperar por horas en la Cancillería, conociendo todo, que tiene responsabilidades y que es una persona sumamente puntual y organizada. Y aquí había que esperar a ver que llegara el gobierno, que llegara la oposición venezolana. O sea, no se veía una intención de llegar a un diálogo. ¿Qué se aprobó ayer? Y vamos a ver, hemos rescatado la resolución, porque no solamente declara ilegítimas las elecciones en Venezuela, sino que los países que forman parte de la OEA en esta resolución toman en cuenta otros asuntos. Dice, se declara el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo, como un proceso que carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. En adición a eso, resuelve en esta resolución reafirmar que solo a través del diálogo nacional, con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis. Y este punto es importante porque apunta hacia que la solución se encuentre dentro de Venezuela. Uno de los mayores temores del gobierno venezolano es que se hable de una posible intervención extranjera. Incluso en su discurso el canciller venezolano recordó la intervención norteamericana en República Dominicana en el 65 con el apoyo de la OEA. El punto 3, y lo ven ahí subrayado, consiste en reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el punto 4, urgir al gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, del Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población. A partir de ahí, son 9 puntos, tratan el tema humanitario, pedirle o urgir al gobierno de Venezuela que acepte ayuda humanitaria, instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, y así una serie de acciones que vendrían a ayudar a disminuir los problemas sociales que se han detectado existen en Venezuela y que el gobierno venezolano ha negado en múltiples ocasiones. Así es. Había una propuesta que no se aprobó, que era condenar el asunto de los presos políticos en Venezuela. No sé por qué eso no se hizo. ¿Hay presos políticos? ¿Alguien puede dudar eso? El gobierno lo admite cuando después de las elecciones dice que va a liberar. Que va a liberar personas. Sí, exactamente. El gobierno venezolano había negado en todo momento que esas personas estaban presas por una situación política.
Y estamos hablando de líderes de la oposición que manifestaron en sus discursos lo que planteaban y posteriormente se les acusó de revoltosos, de lo que fuera. Y una semana después el presidente dice, voy a hablar con la Asamblea, o sea, una total injerencia del Poder Ejecutivo en las acciones judiciales. Es que no guardan entonces, ni las formas, es decir, incluso parece que a Nicolás Maduro le gusta exhibir que él es el que domina todo. Porque decir, yo le voy a decir a la Asamblea para que diga... Y empieza a salir gente, entonces... qué buena independencia de poderes, ¿no? El canciller Vargas Maldonado dijo ayer que llamaba al gobierno de Venezuela y a la oposición de Venezuela, oigan esto, a que asuman con responsabilidad acciones que conduzcan a una solución definitiva a la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos. Usted ha visto un simplismo semejante. Es decir, señores, pero pónganse de acuerdo, como si el problema de Venezuela fuera que hay dos muchachos que son muy tercos los dos y no se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo y ya, y se resuelve todo. Pero ¿por qué es que no hay acuerdo? Porque hay un gobierno de fuerza, con presos políticos y todo eso. La oposición de Venezuela tiene derecho a existir. Eso es un volcán. El de Venezuela es otro que no tiene ese humo. Me puedo hacer una imagen del volcán de Guatemala, del volcán del fuego. Sí, en Venezuela hay ese volcán también. Entonces, claro. Y este simplismo, pero pónganse de acuerdo ustedes. Entonces, para llegar a un acuerdo, ¿en qué pueden ceder los opositores, por ejemplo? Porque ahí el único que tiene y debe ceder es el gobierno. El gobierno es el que tiene el problema. ¿Qué puede ceder la oposición en Venezuela? Es decir, van a prometer que no van a criticar al gobierno, van a prometer que no van a hacer política en contra del gobierno. Eso es una forma de decir, de empujar a que se resuelva el problema internamente. No lo han podido resolver, pero es una forma diplomática de decir, mientras tanto no podemos, no se va a abogar por una intervención extranjera. Por lo menos de entrada esa no es la alternativa que se va a plantear en un organismo como este. Y por eso, incluso el segundo punto lo que habla es de eso, de que los venezolanos tienen que resolver su problema, tienen que salir a camino, porque la situación de Venezuela incluso está impactando a otras naciones. Los dominicanos tenemos dos vínculos históricos. Con Venezuela, por más de un motivo, fue el país que acogió a Juan Pablo Duarte en su destierro y allí estuvo hasta que falleció. Y también Venezuela colaboró de una manera importante con el exilio dominicano, sobre todo para la expedición de 1959 contra la dictadura de Trujillo. Pero por otro lado, nuestros vínculos con la OEA incluyen una intervención militar de los Estados Unidos, apoyados de una manera manipulada, por supuesto, por la OEA, porque pusieron a votar a Bonilla Atiles, que era el representante dominicano ante la OEA de un gobierno que había sido derrocado. Porque le faltaba un voto. Y decía, no, pero que venga el dominicano, no, pero que ese gobierno no existe, no importa, ponlo ahí. Ese fue el último que tuvo aquí. Y se prestó a votar, dije, para una Fuerza Interamericana de Paz. Dije, la FIP, dígame usted. Entonces nosotros tenemos vínculos afectivos con Venezuela. No digo con el régimen de Venezuela, estamos hablando español. Con el país. Los dominicanos tenemos vínculos con el pueblo venezolano, afectivos, y vínculos desafectivos con la OEA, que apañó una intervención militar norteamericana en la República Dominicana. Mira, por otra parte,